Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego Porras, soy residente de cuarto año de Medicina Interna, con sede en el Hospital Médica Sur, y hoy vamos a repasar el tema de enfermedad inflamatoria intestinal. Esto con comentarios enfocados al examen nacional de aspirantes a residencias médicas y que puedan resolver los casos clínicos y hacer el diferencial de esta patología, puesto que es de las más preguntadas año con año. Para comenzar, esta patología es un trastorno inmunitario crónico del intestino y tiene dos subtipos principales, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Entonces, pues es este espectro, ¿no? Que varía en estas dos enfermedades. Este es el doctor Crohn, que definió la enfermedad en 1932 y es un gastroenterólogo en Nueva York. Y al principio de su investigación, pensaba que esas alteraciones gastrointestinales era por la presencia de una variante de tuberculosis que se llamaba Mycobacterium paratuberculosis. Sin embargo, después de los demás estudios de patología y de inmunohistoquímica, pues determinaron que no tenía que ver con un agente infeccioso y es ahí donde se incluyó dentro del espectro de las enfermedades inflamatorias intestinales. En cuanto a la epidemiología, es parte de las enfermedades mundiales del siglo XXI y afecta a varios millones de personas. La prevalencia es más elevada en Europa y en Norteamérica. Especialmente en Europa hay más casos en Noruega y en Alemania, y en Norteamérica será en Estados Unidos y en Canadá. Y los factores relacionados van con cambios de dieta, exposición a la luz solar o las diferencias entre la temperatura, situación económica e higiene. Esta tabla resume bastante bien las características epidemiológicas tanto de CUSI como de Crohn, y lo que se deben llevar aquí es inicialmente el grupo étnico. Verán aquí que en pacientes que profesan la religión judía, CUSI es lo que más predomina, y en pacientes asiáticos pues sería al contrario, ¿no? La enfermedad de Crohn. Entonces, pues si en su caso les ponen algún grupo étnico, pues con este renglón lo podrán responder. El tabaquismo es otro de los factores. En CUSI nos ayuda a prevenir la enfermedad y en Crohn puede causar la enfermedad. Entonces, pues también sería un factor que les pudiesen preguntar. Y la apendicectomía también es algo que deben tomar en cuenta, ya que en CUSI se considera un factor protector y en Crohn no tiene ninguna, pues nada que ver, ¿no? Entonces, con estos datos ustedes pueden también empezar a resolver su caso clínico en relación al examen nacional. El origen en realidad esto va en relación a las características epidemiológicas. El origen, pues, nos habla de la mayor migración a sociedades occidentales y eso también tiene un impacto en la prevalencia de las enfermedades intestinales, inflamatorias intestinales, y pues básicamente los que tienen mayor riesgo son los individuos caucásicos de origen judío. La edad también tiene una relación, ya que la incidencia máxima se observa en la segunda y cuarta décadas de la vida, pero esto es independientemente del espectro de la enfermedad, o sea, eso es en ambas. 78% nos dicen que enfermedad de Crohn y 51% de CUSI aparecen en aquellos pacientes entre 20 y 29 años, y se registra una segunda elevación entre la séptima y novena década de la vida. La relación con el género nos da una proporción entre varones y mujeres de 0,5 y 1,58. Esto para CUSI y para Crohn. Entonces, pues tiene un discreto predominio en género por mujeres, y de acuerdo a la economía también tiene un impacto, ya que las áreas urbanas tienen una mayor prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal a comparación de aquellas clases socioeconómicas que pues son bajas. En cuanto a los factores ambientales, ya quedamos que el tabaquismo puede fungir como factor de riesgo o factor protector. La apendicectomía también confiere una reducción en la incidencia de esta enfermedad. Los anticonceptivos orales también generan un factor de riesgo, y las infecciones en el primer año de vida también son factores de riesgo. La lactancia se considera un factor protector y las gastroenteritis un factor de riesgo. Asociado también a la alimentación, y el déficit de vitamina D también se considera un factor de riesgo. Hay algunos casos en que puede haber características familiares, especialmente en el 5 a 10% de los pacientes se pueden presentar como un síndrome heredado en familiares de primer grado. Se sabe que los hijos de madres y padres con CUSI tienen mayor riesgo, hasta 4 veces mayor que aquellos que no tienen esta enfermedad. Y el resto de los pacientes que no tienen estos antecedentes familiares se clasifican como enfermedad esporádica. Este es un estudio epidemiológico de carga de la enfermedad y tendencias del tratamiento que se hizo aquí en México, en donde nos muestran las diferentes características epidemiológicas. Entonces, pues sobre enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país,
se observa pues el mismo patrón a nivel internacional. Entonces, esta enfermedad ha venido en aumento y tanto para CUSI como Crohn. Como podemos ver acá, por lo menos en nuestro país no hay una diferencia notable en los pacientes para Crohn o para CUSI de acuerdo al género, y los pacientes que más se hospitalizan son mujeres que tienen CUSI en relación a este estudio epidemiológico. Y finalmente aquí les dejo otras tablas de acuerdo al grado de severidad y a la incidencia por años, pero en realidad todavía faltan datos epidemiológicos que lo puedan plasmar en nuestro medio. Aquí también les dejo la tasa promedio de casos refractarios a tratamiento y también el tratamiento por estadio clínico de acuerdo a los tratamientos de primera y segunda línea. En cuanto a la etiología y patogenia, esta enfermedad tiene que ver con alteraciones en la homeostasis entre la microbiota comensal, las células epiteliales y las células inmunológicas. Em, en algún punto se genera una teoría por alteraciones en la regulación de la inflamación y que esto se considera una reacción inmunitaria inapropiada hacia la microbiota comensal endógena del intestino. Es decir, pues hay una respuesta bastante exagerada por esta microbiota normal. Y básicamente esta enfermedad es un proceso en donde no se puede regular hacia la normalidad de este proceso inflamatorio en la mucosa intestinal. Hay ciertas consideraciones genéticas, se han identificado más de 60 defectos genéticos y el riesgo conferido por cada gen puede ser hasta de un 20%. Hay muchos factores de riesgo genéticos identificados y estos mismos factores se han considerado en otras enfermedades como artritis reumatoide, psoriasis, espondilitis anquilosante, diabetes tipo 1, asma o lupus eritematoso generalizado. Por eso, estas enfermedades inflamatorias intestinales también tienen cierta relación con estas enfermedades autoinmunes. Aquí les dejo algunos trastornos genéticos primarios que están relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente síndrome de Turner y el de Wiskott-Aldrich. En cuanto a las alteraciones de la microbiota, recordemos que la microbiota comensal endógena desempeña una función central en la patogenia. Esta microbiota la vamos adquiriendo conforme vamos creciendo y cada persona pues posee una combinación singular de especies. Y los componentes específicos pueden favorecer o proteger contra ciertos tipos de enfermedades. Especialmente en enfermedad inflamatoria intestinal, pues hay un estado de disbiosis que sugiere la presencia de microorganismos que estimulan la aparición de la enfermedad. Y también hay fármacos que van a alterar la microbiota, como el metronidazol o el ciprofloxacino, y pues esto genera más incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Si nosotros realizásemos un corte, tanto macro como microscópico, vamos a encontrar diferencias en las dos vertientes de la enfermedad. Aquí les dejo un corte macroscópico de colitis ulcerativa, en donde podemos ver que la mucosa abarca por lo regular desde el recto y se extiende hacia la totalidad solo del colon. Em, la mayoría de los casos se circunscriben solamente a recto hasta en un 50% y así va, conforme vaya avanzando la enfermedad en el colon, pues se va reduciendo la incidencia. Solamente 20% de los pacientes presentan enfermedad en todo el colon. La mucosa muestra inflamación leve, así como podemos ver en la imagen, eritema y una superficie granulosa fina. La enfermedad, cuando es más grave, genera hemorragias, edema e incluso ulceraciones. Y aquí se pueden formar algunos pólipos de origen inflamatorio o pseudopólipos. Cuando este colon está dilatado, puede generar megacolon o colitis tóxica, a diferencia de Crohn, en donde pues no va a generar esto. Y aquí les dejo un corte de patología microscópica de CUSI, en el que podemos ver que este proceso se circunscribe a la mucosa y a la submucosa, y también las capas más profundas pues no van a tener alteraciones, que sería otra característica distintiva con Crohn. Y la configuración de las criptas se deforma. Como podemos ver, aquí están las criptas de colon pues que están deformadas. También vamos a encontrar presencia de células plasmáticas basales y múltiples agregados linfoides. Y pueden aparecer signos como congestión vascular. Aquí vamos a ver un corte macroscópico de enfermedad de Crohn que puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, es decir, desde la boca hasta el ano. Y hasta el 40% de los pacientes se va a limitar solamente al intestino delgado, 55% invade intestino delgado y colon, y 25% se limita exclusivamente al colon. Esta es segmentaria, es decir, respeta algunas zonas y otras van a estar pues afectadas, y en un tercio de los pacientes van a formarse fístulas perirectales, fisuras, abscesos o estenosis. Esta patología también es transmural, o sea, afecta a toda la mucosa, y cuando se realiza una endoscopía puede haber úlceras superficiales
y cuando la afección es más activa, estas pueden atravesar el colon en sentido longitudinal y transversal y por lo tanto puede generar en algunos casos perforación. Aquí les dejo la patología microscópica de Crohn, en donde podemos ver algunas lesiones como úlceras aptoides y abscesos crípticos, y también un dato característico serán los granulomas. Esa es una manifestación patognomónica de enfermedad de Crohn, pero en muy raras ocasiones se identifica en las biopsias. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje? Inicialmente para CUSI debemos valorar la diarrea, la rectorragia, el tenesmo, la secreción de moco y dolor abdominal de tipo cólico y la intensidad de los síntomas depende de la extensión de la enfermedad. En realidad puede haber cuadros de proctitis que se manifiesten como rectorragia, tenesmo o dolor a la palpación del conducto anal. En algunos otros casos colitis que se van a presentar como diarrea sanguinolenta y esta diarrea no va a tener algún patrón en específico, pero algo muy característico de la diarrea por CUSI es que no, o sea, es una diarrea nocturna e incluso postprandial. En el laboratorio vamos a identificar elevación de marcadores inflamatorios, especialmente PCR, BCG y leucocitos, y pudiésemos solicitar en heces fecales la medición de calprotectina fecal y lactoferrina fecal, y también hacer el diferencial con clostridoides difficile. Para la sigmoidoscopía, este es esencial porque valora la actividad patológica y se realiza incluso antes del tratamiento. Y algunas de las complicaciones en CUSI pueden ser hemorragia masiva, pero esto es súper infrecuente, es un 1% de los casos. Y en algunos otros escenarios, megacolon tóxico o perforación intestinal. Aquí les dejo una imagen endoscópica de un paciente con CUSI. Vemos cómo la mucosa pues está eritematosa, pero de manera uniforme. Y para poder clasificar esta enfermedad se utiliza la escala de Montreal, que se las pongo aquí, y también tenemos la escala de True-Love. Esta utiliza el número de movimientos intestinales al día, las características hemorrágicas en las heces, si el paciente tiene fiebre, si tiene taquicardia, anemia y los niveles de BCG, y esto nos va a ayudar a clasificar la severidad del CUSI. Otro es el score de Mayo, en donde también nos ayuda a saber la actividad de la enfermedad y pues también sería parte de los criterios, ¿no? Tenemos la de Montreal, la de True y la de Mayo. Eso en relación a CUSI. Si hablamos de Crohn, el proceso inflamatorio evoluciona ya sea hacia un fenotipo fibroestenótico obstructivo o hacia uno penetrante fistuloso. Entonces, básicamente, CUSI nos va a causar esos episodios de proctitis con una diarrea hemorrágica muy importante y Crohn tiene estos dos fenotipos, fibroestenótico o fistuloso. También tenemos una clasificación de Montreal para la enfermedad de Crohn, que vale la pena pues conocerla. Y en este caso, específicamente en Crohn, puede presentar episodios de ileocolitis y especialmente hacia ilion terminal con episodios de dolor abdominal y en algunos casos con evacuaciones diarreicas. Puede haber episodios de yeyuno ileitis y esto puede generar malabsorción intestinal que a su vez considere hipoalbuminemia, anemia y pues una diarrea activa que genere malabsorción. En algunos otros escenarios puede generar colitis y enfermedad perianal y será parte de las características para hacer el diferencial. Esto asociado a fístulas a todos los niveles, incluso fístulas en estómago, en duodeno y alrededor del 10% de las mujeres pueden generar fístulas rectovaginales. También está asociada a enfermedad gastroduodenal, pero esto es bastante infrecuente y se caracteriza por síntomas como náusea, vómito y dolor epigástrico. El abordaje por laboratorio de enfermedad de Crohn condicionará aumento de BCG y PCR, así como hipoalbuminemia, anemia y leucocitosis. Aquí también podemos medir concentraciones de calprotectina fecal y lactoferrina fecal. Y el marcador más sensible para inflamación ileocolónica será la calprotectina fecal. Estos pacientes también requieren una endoscopía, tanto para valorar la parte superior del intestino, porque recuerden que esto pues afecta a cualquier región del mismo, y también una colonoscopía. Y recordemos que las características es que tiene este aspecto pavimentoso con zonas de mucosa respetada y otras zonas esfaceladas con afectación transmural. También pudiésemos utilizar enterografías por tomografía o por resonancia magnética. Y esto cuando no se pueda realizar la endoscopía y la colonoscopía. Y lo que podemos encontrar son estas zonas de estenosis
en estos métodos de imagen, o incluso fístulas como la que vemos aquí. Hay algunos scores de actividad como el SEDAI, que les muestro a continuación, en donde pues debemos valorar todos estos ítems y este en especial nos habla de remisión de la enfermedad o de enfermedad severa. ¿Qué complicaciones puede tener Crohn? En realidad, las principales serían formación de fístulas, perforaciones hasta en 2% de los casos, abscesos intraabdominales y pélvicos hasta en un 30%, y los esteroides, cuando tenemos el escenario de un absceso intraabdominal, pueden agravar los síntomas. Hasta en un 40% de los pacientes pueden generar obstrucción intestinal, y en otros casos menos frecuentes, hemorragia masiva, malabsorción o enfermedad perianal grave. Un punto muy importante para hacer el diferencial y que siempre preguntan en el examen nacional son los marcadores serológicos para diferenciar Crohn y CUSI. Y estos son dos muy importantes. Los anticuerpos contra Saccharomyces cerevisiae, o sea, los famosos ASCA, que están asociados con Crohn, y los p-ANCA, o sea, anticuerpos contra el citoplasma nuclear de los neutrófilos, que están asociados con CUSI. Sin embargo, pues la sensibilidad y especificidad no es la mejor, pero pues son los anticuerpos que se han relacionado. Ahora, en otro punto debemos valorar las manifestaciones extraintestinales. Dentro de las principales en relación al área dermatológica está el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso y otro tipo de manifestaciones como la psoriasis. Aquí les dejo los porcentajes en donde para eritema nodoso puede ocurrir con casi la misma proporción en Crohn y CUSI, pero el pioderma gangrenoso es característico de CUSI más que de enfermedad de Crohn. Entonces sería pues parte de los diagnósticos diferenciales. Aquí les dejo en esta imagen el eritema nodoso y aquí vemos una úlcera por pioderma gangrenoso cuando debuta y finalmente cuando va cicatrizando. Dentro de las manifestaciones reumatológicas encontramos las artritis periféricas, que más a menudo afecta la enfermedad de Crohn, la espondilitis anquilosante, que también está más asociada a enfermedad de Crohn que a CUSI, y otro tipo de manifestaciones reumatológicas como la osteoartropatía hipertrófica, osteomielitis pélvica y la policondritis recidivante. Dentro de las oculares tiene una incidencia hasta el 10% e incluye conjuntivitis, uveitis y epiescleritis. De estas, la uveitis se puede pues vincular de manera similar tanto Crohn como a CUSI y la epiescleritis también no tiene como predilección por alguna, pero ambas pueden tener manifestaciones oculares. En cuanto a manifestaciones hepatobiliares, la estatosis hepática es detectable en ambas versiones, independientemente del tipo. La colelitiasis se presenta con mayor prevalencia en enfermedad de Crohn y la colangitis esclerosante primaria es un punto muy, muy importante, ya que se presenta con predominio en CUSI. Entonces, este renglón es el más importante. Cerca del 5% de los sujetos con CUSI tiene colangitis esclerosante primaria, pero del 50 al 75% de los individuos con CEP tiene alguna versión de enfermedad inflamatoria intestinal, pero de esta la más frecuente es CUSI. Entonces vale la pena que a los pacientes con CEP les hagamos tamizaje para CUSI. Sin embargo, el escenario contrario, o sea, a los pacientes con CUSI, no a todos se les debe buscar colangitis esclerosante primaria, a menos que tengamos alteraciones en la química hepática, y para eso debemos utilizar CEPRE o colangioresonancia. Dentro de las manifestaciones urológicas, las más frecuentes serán episodios de nefrolitiasis y esta tiene un predominio por enfermedad de Crohn. Entonces vale la pena repasar cuáles son las que tienen cierto predominio para Crohn, para CUSI y cuáles predominan de manera indistinta en ambas enfermedades. Puede existir alteraciones del metabolismo óseo, esto hasta en 42% de los pacientes en donde disminuye la masa ósea y pues el riesgo va a aumentar si utilizan esteroides, ciclosporina, metrotexate o si en algún punto requieren nutrición parenteral total si van a pasar a cirugía. Esto genera incremento en las fracturas, especialmente de cadera, en vértebras, muñeca y costillas, y hasta el 20% de la masa ósea puede perderse cada año con el empleo crónico de esteroides. Y finalmente vamos a puntualizar algunas cosas sobre el tratamiento. La piedra angular del tratamiento son los fármacos sin CUAS, es decir, los 5-aminosalicilatos. Estos generalmente pertenecen a la familia de las sulfas y su mecanismo de acción es la activación de el receptor activado de los peroxisomas gamma. Y justamente esto reduce la translocación nuclear del factor de crecimiento kappa beta y por lo tanto reduce la inflamación. Tenemos dos fármacos que engloba esta categoría y que tenemos disponibles, que son la sulfasalacina y la mesalacina.
El que tenemos como más frecuente disponible es la mesalazina, que son formas entéricas de mesalamina que se liberan en forma de 5-AS, o sea, de mesalazina. Y por lo tanto, como la mesalazina tarda más en degradarse, su degradación completa se puede pues producir en diferentes zonas del intestino y eso pues hace que tengan un mejor desempeño de acuerdo a la versión que tiene el paciente de enfermedad de Crohn. Justamente aquí tenemos el mecanismo de acción en donde reducen toda esta cascada inflamatoria y al final de cuentas tenemos diferentes presentaciones como tabletas de liberación prolongada o incluso en enemas. Tenemos reacciones adversas también tanto con sulfasalacina o la mesalacina y las principales serían náusea, exantema, asociadas a infertilidad en hombres o también cefaleas. También pueden producir diarrea acuosa, dolor abdominal y náuseas. Los esteroides también son parte del tratamiento, específicamente si hablamos de CUSI moderada a grave o también de Crohn moderado a grave, y generalmente se pueden optar en lo que el paciente entra a remisión y posteriormente aplicar el tratamiento de 5-ASA ya de manera crónica. Pueden ser por vía oral como prednisona, intravenosos como hidrocortisona metilprednis si hablamos de una exacerbación, o intrarrectales si también tenemos muchos síntomas consistentes en colitis. De estos, el principal sería la budesonida. Aquí tenemos los enemas de budesonida que se usan cuando la afectación es básicamente en colon. En algunos casos, con enfermedad refractaria, pudiésemos utilizar por una terapia biológica, y estos se ven pacientes de alto riesgo que tienen más probabilidades de requerir mayor dosis de los fármacos, mayor dosis de esteroide o en donde los 5-aminosalicilatos pues no son efectivos. El objetivo es tratar la enfermedad en enfermedades tempranas, en etapas tempranas y también ofrecer un tratamiento intensivo en aquellos que tengan más complicaciones. Hay muchos tipos de biológicos, pero los que están aprobados para estas dos enfermedades son los inhibidores de JAK, como el tofacitinib y el upadacitinib, los que bloquean interleucinas como el ustekinumab, los anti-TNFs como el infliximab, adalimumab y golimumab, o también los antiintegrinas como el vedolizumab. Hay que considerar también en qué situaciones pudiésemos optar por el tratamiento quirúrgico, y aquí les dejo las indicaciones tanto para CUSI como para Crohn. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.